¿Has seguido leyendo a Chris Guillebeau? Sí. Sí. ¿Que llegaste a ir a una de sus juntas? No, Sí. no, casi voy a su World Domination Summit, Ajá. pero me fui a Asia. Ah, O sea, sí, me evalué acuerdo. las posibilidades y estaba mejor. Sí, me acuerdo. Ya me di cuenta que todas esas juntas y convenciones y procesos de coaching para empoderizar son para gente que tiene un poquito más de miedo que tú y que yo. Pero creo que tienen su otro lado de cuando vives allá. Y muchos de los que van a eso es que tienen sus empresas por internet y como que no tienen contacto con gente. Entonces sí te ayuda a, ok, vamos a hacer un vínculo en la vida real. Ya. Que creo que es, o sea, la cosa iniciadora es, al menos, yo empecé a ir por toda la idea de empezar a trabajar sobre la empresa. Pero una de las cosas que me hizo quedarme ahí, pues es el contacto con la gente que estás teniendo, ¿no? Te abre conocer más personas. Muchos vinieron a Cairo, hay algunos que vienen frecuentemente y me da mucho gusto cada vez que vemos así como Qué maravilla. casi saludo secreto Sí. de iniciadores. Y pues creo que esto de conectarte con gente a la que pues comparte cierto interés. O sea, ubicas a Mark Cuban. No. Es el dueño. Ilumíname. Es el dueño de un equipo de la NBA. Ok. ¿Ya? Mavericks de Dallas. Pero también está en el programa ese Shark Tank. Ya. Es un supermillonario. Entonces él dice que para él, antes de conocer el básquetbol, su deporte eran los negocios. Ya. Entonces decía que él, o sea, le apasiona, o sea, así como muchas personas ven muchos partidos de fútbol y se saben los jugadores de todos los equipos, para él eso son los negocios. Entonces se rodea de gente que le gustan los negocios, que platican sobre eso y no lo ven como trabajo, lo ven como un Como una hobby. cosa excitante, claro. Entonces creo que es esa manera de ver las cosas y de rodearte de un grupo de gente que tiene esa mentalidad y que te va a mostrar diferentes perspectivas, pues está bastante como refrescante, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que eso es lo que ha mantenido vivo y sano el proyecto Iniciadores, porque de verdad, a veces hasta yo me quedo preguntando ¿por qué sigue viniendo la gente? Cada vez que abro un grupo, digo, a ver si alguien se inscribe y siempre rebaso el límite de lo que yo quiero tener. Y creo que hay esa necesidad de contacto humano, de escuchar y de ser escuchado, de saber que no eres el único que está pasando por estas cosas. Y además, lo que acabas de decir, el emprendedor es como que un tipo de persona al que no todos los que son o los que no son emprendedores pueden comprender. Sí. Yo siempre voy a casa de mis papás a saludarlos y hablan con una emoción y con un entusiasmo de sus tardes de casino. Y entonces que cuando le pegan... Yo nunca he entendido eso. No, las maquinitas entiendo. Además Ni no yo funcionan. les digo, o sea, yo creo, o le dije un día, ya te entendí. Esa emoción que tú sientes cuando le pegas al jackpot o cuando se alinean todas las figuritas en el mismo 7, así me siento yo cuando me sale algo bien en el negocio, cuando de repente ves que el equipo responde o que un cliente te vino a decir, sabes que ya entendí lo que haces y me gusta y esto es lo que estaba buscando y vamos a seguirle, es esa misma emoción. Claro. Entonces es padrísimo. Sí, y encontrar gente que quiera platicar y escuchar de eso en tu estilo, ¿no? Porque creo que esa fue la idea original de las cámaras de comercio y eso. Sí. Pero a mí me dan la distancia, pero grupos como iniciadores, hay uno de unos chavos que se llama Haz la Lucha. Sí, cómo no, ellos? sí, ya. Me tocó participar con ellos me en encanta, una es plática. buenísima la idea que tienen y se están acercando mucho a las universidades como a intentar
jalar a la gente del caminito del que siempre hablamos, ¿no? De confort. Sí. Sí. Sí, es cierto. No, sí hay algunas organizaciones así y me encanta. Me encanta poder estar haciendo esto, sobre todo cuando empiezas a ver la transformación de la gente y convencerlos de que el poder está dentro de ellos, ¿no? O sea, ayer participé en un programa de el gobierno del estado está queriendo formar una red de mentoring. No está queriendo, ya la formó. Yo estoy participando. Y somos algunos empresarios, son como 8 empresarios. Y ayer fue la presentación de pequeñas empresas. Estas empresas que participan en el mentoring tienen que ser empresas que han estado en funcionamiento por más de 2 años, Sí. por menos de 10 años, y que tienen que tener ciertas ventas anuales para hacer un perfil. Sin embargo, ves en la presentación como de 5 empresas que se presentaron ayer, 4 piden, se quejan, no quiero decir lloriquean, Pero casi. pero eso hacen, de la falta de fondos. Apoyos. Es que necesitamos el impulso del crédito. Y yo le decía, junto a mí estaba sentada la señora Tere Casola. Y cuando oí decir a alguien eso por 4ª vez, yo me pegué en la frente con la mano. Dijo, yo ya no puedo oír, o sea, no lo puedo creer. Y me viré, le pregunté a Tere, Tere, dinos por favor con cuánto dinero comenzaste tu empresa. Y nos dijo 250 pesos. Y es la verdad. Claro. Yo comencé la mía con 30 porque fui a comprar una barrita de mantequilla, un par de huevos, harina. Y esto es para lo que más me invitan a mí a hablar en las universidades. ¿De qué quieren que yo converse? Le pregunto al maestro que me invita. ¿Quieren saber los chavos de cómo comenzó su empresa? Le digo, comenzar una empresa es muy fácil. Y hasta lo tengo en la página de Facebook de iniciadores. Es como hacer una dieta. Tú puedes comenzar una dieta todos los días. Tú puedes dejar de fumar todos los días. Pero ese no es el chiste, eso no es lo que tú quieres saber. Claro. Tú quieres saber cómo has conservado la empresa, cómo es que dejaste de fumar, cómo es que bajaste esos kilos. Pero no cómo comenzaste. Porque comenzar es la acción y es el pensamiento. Pero creo que ahorita mucha gente se envuelve y se confunde y se angustia porque la imagen de la empresa que quieren es el resultado que ven, que a otros les ha costado 15, 20, 30 años. Claro, tenemos esa estructura de pensamiento que nos pasa con empresarios, con artistas, con todo tipo de personas que lo vemos y decimos, yo puedo hacer lo que él está haciendo. Y no sabemos todo el fondo que va aquí atrás. Entonces, no vas a llegar y nada más, sí está, aquí está fácil, ¿no? O sea, es parte del proceso. Sí puedes ser inteligente al respecto y no irte Sí. O sea, hacer errores inteligentes. Es diferente. Tú, por ejemplo, que eres cinéfilo, a mí me pasa mucho. De repente veo a un jovencito que jamás lo había visto en otra película. Yo jamás lo había visto. Entonces asumo, es nuevo, lo acaban de descubrir. Y cuando empiezas a leer su biografía, ves que ya estuvo en N número de series de televisión, en documentales, en comerciales. O sea, tiene una carrera detrás de él. Pero la gente piensa, hoy se levantó y en la esquina de su casa lo agarró el director de la película y lo puso allá. Claro, o más los directores. Es que es su primera película. Y no piensan que llevan más de 5 o 10 años trabajando en cortos, haciendo sus propios cortos como asistentes, o sea, haciendo muchas cosas. No es como que es su primer intento, ¿no? Sí. Hay este podcastero,
ad hoc, se llama Ira Glass, creo que es de This American Life. Sí, cómo no. Sí. Tiene una cita que voy a recordar súper mal ahorita, pero habla sobre hacer proyectos creativos, ¿no? Que él se enfoca más a cosas de arte, pero creo que queda bastante bien en cosas de negocios y de la vida en general, ¿no? Y dice que cuando empezamos a hacer algo, normalmente empieza porque ya generamos un gusto sobre eso. Sí. Conocemos muchas cosas, ya vimos muchas películas o ya conocemos muchos negocios. Entonces ya logramos desarrollar este gusto que nos permite valorar cuál es una película buena, cuál es una película mala, por qué. Y decidimos empezar a hacer nuestras cosas. Pero cuando empezamos, nuestra habilidad para hacer las cosas no está al nivel de nuestro gusto. Entonces, cuando lo hacemos, no sale como esperaríamos que lo hiciera. Obviamente, porque es primera vez que lo haces. Tu habilidad no está todavía bien. Tu gusto va a hacer que digas, es que esto es horrible. ¿Por qué es horrible si yo debería poder hacerlo? Entonces, él dice que parte de todo proceso creativo es continuar, reiterar, seguir haciendo las cosas para que al fin tu gusto empiece a estar, tu habilidad empiece pues ponerse al tanto de tu gusto, ¿no? Al nivel del gusto, sí. Que es un poco la idea, más o menos por allá, de las 10.000 horas de las que habla Malcolm Gladwell, ¿no? Como una gente empieza a ser buena. ¿Tú has leído ese libro de Outliers? La sinopsis. Es la sinopsis. Sí, entonces, él es que donde sale Malcolm Gladwell no me cae muy bien. Pero ¿Cómo me dices esto? Ahorita regresamos a Malcolm Gladwell. No, yo lo adoro. Bueno, lo estoy apuntando. Él está diciendo, explica, por ejemplo, los Beatles, mal pronunciado, Beatles, y dice, ellos se contrataron en un bar que les dio trabajo. Les pagaban medio bien, pero lo que ellos querían era un lugar donde pudieran ensayar. No hicieron lo que hace mucha gente. No, yo tengo otras expectativas y hasta que yo encuentre un bar y un lugar con estas características y que me paguen tanto y esto, entonces me meto. Ellos vieron la oportunidad y empezaron allá. Y se tardaron muchísimo tiempo allá, pero practicaron. Claro. Cuando la oportunidad viene, ellos ya están listos. Y seguramente, como todo, las canciones, si alguien los hubiera podido grabar o si alguien los grabó, seguramente las escuchas y ves qué es lo que pasa después. Es un producto totalmente diferente, aún de los Beatles. Pero como dice Ira, esto es lo que pasa. Mucha gente se frena porque, espérame, no estoy ganando lo que quería ahorita en esta primera semana que abrí mi negocio. No tengo los clientes que quería. No me está saliendo este proyecto como quería. Mejor ahí muere. Claro. Sin pensar que solamente necesitas seguir. Yo siempre platico una de las ayudas que Cookies tuvo fue que una reportera del diario local, porque yo la ayudé a algo que iba a hacer en la escuela de mis hijas, y la invité a la exposición de galletas y le encantó y me hizo un reportaje. Fue el primer reportaje con fotografías a color. Creo que 2 días antes el periódico había sacado fotografías a color de algo y después, 2 días después salieron las de Cookies. Y ahorita todo el mundo ve los periódicos locales con fotografías de colores, pero no siempre fue así. La gente que sigue viendo periódicos. Sí, que sigue leyendo, sí es cierto. Y yo tengo esas fotografías, mis galletas, de las cuales estaba yo tan orgullosa. Parecen los hermanitos feos de Chucky. Son espantosas. Son espantosas. En ese momento yo sabía que las podía mejorar, pero no las veía tan horribles como realmente eran. Y pasa el tiempo y de repente pasa el tiempo,
porque estás haciendo las cosas porque te apasionan, por gusto, por el entusiasmo de ir viendo pequeños resultados. Y cuando te das cuenta, ya están saliendo. Sí, pero como la soñaste. A mí, rezando a Malcolm Gladwell, eso no te lo voy a perdonar. ¿qué pasa con Malcolm Gladwell? No, bueno, primero la cosa de las 10.000 horas. Sí me gusta la idea de que el continuar con las cosas te va a dar el mastery. El mastery, como le dice él. Pero creo que a veces eso puede ser un justificante a los errores que estás haciendo. Es como, o sea, es que está bien porque todavía no estoy en esto, ¿no? Creo que tiene que ser una mezcla de tanto el saber que es un proceso, como la parte de, ok, tengo que trabajar de manera inteligente. O sea, cuando vas a empezar un negocio, no es solo que vamos a trabajar por 10.000 horas hasta que sepa. No, evidentemente no. lo vas a lograr, ¿no? El que haga eso Pero, es un imbécil. Claro, la cosa es prepararte mentalmente, leer, para ver cuál es la manera más inteligente. O sea, si vas a empezar un negocio, por ejemplo, si empezara ahorita, si viajara en el tiempo y me dijeran, ok, puedes empezar un negocio, no sé si empezaría Cairo. Uh-huh. Porque para hacer un primer negocio fue bastante difícil. O sea, pude haber escogido otras áreas que me permitieran aprender más rápido, llegar a un nivel de habilidad mucho más rápido que uno que estaba en un sector en el que el crecimiento es un poquito más complicado. Me vas a tener que explicar eso otra vez porque no lo entiendo. Ok. Siento que a veces algunos escenarios son mucho más fáciles para que aprendas a hacer las cosas, ¿no? Vas a aprender a tocar un instrumento, alguna metodología es mucho más fácil que la otra, algún instrumento es mucho más fácil que el otro. Si en general lo que quieres hacer es aprender música, ¿sí? Tal vez la mejor idea no sea empezar a tocar órgano, tal vez la mejor idea sea empezar a tocar trompeta o flauta. Y después de ese intermedio regresamos a hablar de flautas y órganos, que creo que mi punto era no necesariamente haciendo las cosas por 10.000 horas claro. Te va a salir bien. Ese es tu punto. Son dos puntos. O sea, 10.000 horas no significa que vaya a ser bueno, ni que seas bueno significa que lo hiciste por 10.000 horas. Sí. Es un factor importante. La perseverancia es importante, pero creo que el trabajo inteligente y encontrar la manera que mejor se adapte a tus cualidades o sea, no se debe dejar a un lado solo por pensar en las 10.000 horas y la perseverancia. ¿Sabes qué me gusta de nuestros diálogos? Que tú tienes 24 años y yo tengo 55. Pero tú te vas a dar cuenta, dentro de algunos años, cómo has mejorado en todos los aspectos. Claro. Porque ha pasado el tiempo. Y me da mucho coraje no acordarme de los nombres de los autores de algunos libros. Pero sí me acuerdo que el libro se llama Bounce. Y este libro también habla de dónde vienen los genios. Y estudian el caso de Mozart. Y dice, y él se alinea un poco a esta teoría de las 10.000 horas. Porque dice el autor, es cierto que desde que tenía 3 años, este chico escribía sonatas y tocaba violín, pero tenía un entorno familiar que lo llevaba a eso. Y si nosotros nos ponemos a ver, a estudiar, a tocar las sonatas que escribía el niño de 6 años, pues no eran las obras universales que luego fueron las obras claro. Que él escribió a los 21 años. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, ¿no? No porque lo hagas. Hay cuántos actores de telenovelas mexicanas tienen 100.000 horas y siguen siendo malos.
Claro. Pero a lo mejor son buenos en siendo malos, o sea, todo depende En su estructura, de claro. qué es lo que quieras, ¿no? Pero cuando, yo no sé si porque me gustó ponerme el saco, pero como te decía yo, qué horribles eran mis galletas, qué deformes eran las galletas de Choco Chip. Yo nunca tenía consistencia y cuando venía la gente me decía, ¿por qué hoy están apachurradas? ¿Por qué hoy están gorditas? ¿Por qué hoy están más chicas? Y yo siempre decía, es que son caseras y no tienen aditivos, no tienen químicos que las estabilicen en su tamaño. Era parte verdad, yo no estaba mintiendo, porque además yo estaba convencida que esa era la razón, pero la verdadera razón es que yo no había aprendido. Y esas 10,000 horas, como las 10,000 horas de vuelo de un piloto, ¿okay? No es solamente repetir, sino que a través de tantas veces que lo haces, te van cayendo veintes. Te va pasando, como dice Oprah, el aha moment, o como decimos los yucatercos, entonces te das cuenta de las cosas que estás haciendo mal y las corriges y las intentas y de repente viene algo que no sabías, se fue la luz, había demasiada humedad, llegó una persona nueva que agarró la sartén del otro lado y te empiezan a caer veintes, pero eso pasa en este tramo de tiempo tan largo, ¿no? Es como un proceso, ¿no? Hace poco escuchaba a alguien hablar de como todo este proceso de agarrar habilidades y lo explicaba como un proceso, o sea, me gusta más pienso más en etapas que en un 10,000 horas. Sí. Y decía, o sea, la primera etapa es la inhabilidad inconsciente. O sea, no eres muy bueno y tampoco sabes que no eres muy bueno. O sea, sí. Sabe y no sabes por qué pasa, ¿no? Luego se vuelve la inhabilidad consciente. O sea, sabes que lo estás haciendo, sabes que lo estás haciendo mal y por qué. La siguiente es la habilidad consciente. Entonces, sé que esto me está funcionando por esto. Y la última, el último momento es cuando ya tienes un feeling, es la habilidad inconsciente, cuando haces las cosas nada más. ¿Y cuánto de sal le pusiste? No sé. No sé. ¿Y cómo supiste cuánto tiempo tenía que estar en la olla? Solo lo sabía. No sé, salió. ¿Y por qué le pusiste estas notas al final de tu sonata número 32? Pues iban allá. Entonces es todo lo veo más como un proceso, que tienes que pasar por estas etapas para llegar a un... Sí, definitivamente. O sea, yo lo veo como lo mismo. O sea, es un proceso en cierto tiempo. Lo que pasa a veces es que la juventud, y a veces también los no tan jóvenes, quieren resultados inmediatos. Sí. Y eso, inmediatos, hay una cosa que cuando yo abrí el negocio, alguien vino a ayudarme para sacar los costos probables y los puntos de equilibrio, cosas que yo no sabía, y me advirtió, tú puedes vender esta cantidad diaria porque para que un negocio salga y empiece a dejar dinero, van a tener que pasar cuando menos 5 años. Y yo con esa aseveración entré a trabajar. Yo entendí que sí estábamos vendiendo, pero que para decir ya el negocio está pagando lo que tiene, ya recuperamos la inversión, no va a pasar antes de 5 años. Y yo no sé, a lo mejor sí, pero yo no sé si esto se le está enseñando a esos jóvenes de las universidades a donde me invitan para que yo les platique cómo se comienza un negocio. Como todo, una de las actividades que más me encantará a mí es la jardinería. Y el gozo de poder preparar la tierra donde tú vas a sembrar o vas a trasplantar en espera del brote, en espera del botón de la flor, que toma tiempo. Y esto es lo que ahorita está pasando. Esta parte se nos ha olvidado enseñarlas. Todo es un proceso que va a llevar días. El inmediato
no es real, no es sólido, no queda. Yo no sé si se está enseñando y la verdad me oigo, empiezo a decir estas cosas, Ricardo, y me deprimo porque me siento una vieja de 89 años, porque esto me decían a mí cuando yo tenía tu edad. O sea, ten paciencia, espérate, esto toma tiempo, y yo pensaba, ¿qué tiempo? No tengo tiempo, esto lo necesito para ayer. Claro, y es difícil, ¿no? O sea, siempre que nos acercamos, y a mí me pasó cuando empecé contigo, platicaba, es que no sé qué pasa, y muchas veces la respuesta es tiempo. O sea, sí va a pasar, pero al mismo tiempo, al mismo momento, tenía en mi cabeza, o sea, no puede ser una manera de justificar mis errores. O sea, no estoy de acuerdo. Y creo que tú me lo decías, porque yo te decía, no, es que tal vez, ¿no? Pues le falta un poco de tiempo, y tú me decías, no, o sea, sí, el tiempo es un factor importante, pero el trabajo inteligente es otro factor. Cuando alguien es irresponsable, va a ser irresponsable si tú no haces algo para cambiar a esa persona, o no le haces ver, mira, esta manera de comportarse no es la correcta, no nos va a llevar a ninguna parte. No importa cuánto tiempo pase. Sí, definitivamente, allá sí tienes razón. Tienen que intervenir experiencias, tienen que intervenir advertencias, resultados que te digan por este camino no. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.